Ya, entonces, este es nuestro taller 14, ¿cierto? El segundo de la semana. Y abordamos logaritmos. ¿Se acuerda cómo definíamos los logaritmos? Em, ¿Qué es el logaritmo? Por ejemplo, ¿qué significa logaritmo de A en base B? ¿Qué es? B elevado a x es igual a A. Ya, perfecto. Esto es un número, primero, es un número real. ¿Un número real positivo, negativo? ¿De qué tipo de número? ¿Se acuerda? Creo que es real. Claro, el resultado del logaritmo Y es la base es mayor a 1. la base, perfecto, la base B eh, puede ser mayor a 1, puede ser menor a 1, pero siempre tiene que ser positiva, ¿ya? La base B es un número real positivo distinto de 1. Que sea mayor que 1 o que sea menor que 1 incide en el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Sí? ¿Recuerda eso de ayer? Si la base es mayor que 1, el logaritmo es creciente. Así, con la base mayor que 1. Y cuando la base es menor que 1, la función logaritmo es decreciente, mayor a 1 y menor que 0. Siempre el logaritmo como función va a pasar por aquí, por el 1. ¿Sí? Entonces, en virtud de la base, es si la función es creciente o decreciente. ¿Por qué es importante saber si es creciente o decreciente la función? ¿Se imagina o se recuerda? Para poder graficarlas. Ya, para poder graficarla, muy bien. Lo otro es que también nos dice el signo de la función logaritmo. Por ejemplo, cuando la función es creciente, o sea, con base mayor que 1, después del 1 en el dominio, la función es positiva y antes del 1 es negativa. ¿Sí? En el otro caso, cuando la base está entre 0 y 1, es decreciente, por tanto va a ser el cambio de positivo a negativo. ¿Sí? Y además, el hecho de que sea decreciente, cuando resolvemos inecuaciones, como las que vamos a resolver hoy, eh, me va a decir si cambio o no cambio la desigualdad que quiero resolver. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O alguna duda de la clase? No sé si algo quedó pendiente. Entonces, en eso, o sea, yo por lo menos voy bien. Ya, perfecto, perfecto. Profe, ¿cuándo cambiaba la desigualdad? La desigualdad cambia cuando es decreciente la función. ¿Ya? Aquí, si f es decreciente, ¿sí? Cuando tiene una a menor que un b, ya vamos a hacer otras letras. Si tiene un x menor que un y, entonces cuando aplica la función f a x y a y, le queda f de x mayor que f de y. ¿Ya? Entonces, hay que observar aquí que esta desigualdad se cambia cuando la función es decreciente. ¿Sí? Mire, voy a proponerles un ejemplo que no está aquí, a ver si nos permite trabajar más ágilmente las desigualdades del ítem 3. Pensemos en este ejemplo, logaritmo en base 1 medio de el logaritmo en base 2 de x más 1, y esto menor que 0. ¿Cómo resolver esa desigualdad? Tengo el logaritmo de un logaritmo. ¿Ya? Ahora, como ya estudiamos la función logaritmo y sabemos que ella tiene un dominio que no es todos los reales, cada vez que aparezca el logaritmo tenemos que pensar
si la variable está o no en el argumento. Y si está en el argumento, va a significar que vamos a tener que pensar otras cosas para la restricción. Antes, para la restricción, pensábamos en que no podíamos dividir por la variable, o sea, no podíamos dividir por 0, que no podíamos calcular números, raíces de números negativos, y ahora, como aparece el logaritmo, también vamos a tener que condicionar a que lo que esté dentro del logaritmo sea mayor que 0, y en algunos casos, si la variable está en la base, también vamos a tener que condicionar la base del logaritmo, un número real positivo distinto de 1. ¿Ya? Entonces, tenemos estas 4 condiciones que mirar cuando enfrentamos a una ecuación o inecuación. ¿Ya? Entonces, para calcular el conjunto de restricción, ¿sí? Observo que en la inecuación que estoy resolviendo, tengo un argumento que es x más 1 y tengo un argumento que es logaritmo de x más 1 en base 2. Por lo tanto, voy a tener 2 restricciones, la primera y la segunda. En la primera restricción, necesito condicionar a que x más 1 sea mayor estricto que 0. ¿Se entiende eso? ¿Entiende por qué es necesario que el x más 1 sea mayor que 0? Porque el argumento tiene que ser positivo. Perfecto, perfecto. Porque nuestra función logaritmo, ¿sí? Nuestra función logaritmo lo voy a escribir aquí. El logaritmo parte de los reales positivos y llega a los reales. Toma un x y lo lleva en logaritmo de x. Entonces, el argumento del logaritmo tiene que ser un número real positivo. Entonces estoy condicionando que esto, x más 1, que es argumento, tiene que ser positivo. Y la segunda condición es sobre todo el otro argumento del logaritmo en base a un medio. ¿Ya? ¿Qué es eso? El logaritmo de x más 1 en base 2. Esto, el 2, es el argumento de ese logaritmo. Por lo tanto, también tengo que restringirlo o condicionarlo a que sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, de la primera, es fácil. Resto 1 a ambos lados y me queda x mayor que menos 1. Y en la segunda, ¿qué puedo hacer? Tengo 2 opciones para hacer esto. ¿Ya? Una que es gráfica y otra que es algebraica. ¿Ya? Veamos la gráfica primero. Cuando yo grafico el logaritmo en base 2, ¿cierto? La base, por ser mayor que 1, ¿sí? Me dice que la función va a ser creciente. Entonces, la gráfica de esta función es así, ¿cierto? Estoy pensando en que el logaritmo en base 2 de x solamente. Esa es una función creciente que pasa por el 1,0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? La gráfica del logaritmo entonces es esta línea que estoy dibujando acá. ¿Ya? ¿Qué estoy... ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Qué estoy pensando o qué necesito que pase en esta restricción? Necesito que el logaritmo me dé imágenes mayores que 0. ¿Sí? Entonces me pregunto aquí, en la gráfica del logaritmo, ¿cuándo la imagen es mayor que 0? Y es cuando la gráfica está sobre el eje X. Es decir, desde este punto en adelante, todas las X me dan una imagen que es positiva. ¿Cierto? Entonces, me está diciendo que el logaritmo da imagen positiva cuando su argumento es más grande que 1. ¿Ya?
Entonces, necesito que en la expresión logaritmo en base 2 de x más 1, para que esto sea mayor que 0, necesito que el x más 1, que es el argumento del logaritmo, sea más grande que 1. ¿Se entiende eso? Profe, ¿por qué en la gráfica ¿Mm? se tocan el eje X con el 1? Porque solo estoy... desplazada. Sí, 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 Ah, sí. Solo estoy pensando en esta gráfica, en el logaritmo de Ah, ya, ok, de ok. X, ¿ya? Solo estoy Ya, pensando ya. en el logaritmo de X. Entonces, el análisis de esta función, es cierto que lo que estoy resolviendo está desplazado, está movido, ¿cierto?, hasta el menos 1. O sea, perdón, una unidad menos. eh, pero analizo el logaritmo de X para saber qué condiciones tiene el argumento para que todo me dé imagen positiva. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Bueno, saber que si el argumento del logaritmo, lo que está aquí adentro, es más grande que 1, la imagen es positiva. Entonces ahora, para esta función, ¿cuál es el argumento? El argumento es x más 1. ¿Ya? Entonces, si ese argumento es más grande que 1, la función logaritmo va a tener imágenes positivas. ¿Ya? Y de aquí, bueno, simplemente despejo x mayor que 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, no. Sí, Sí, Profe, profe, vamos profe. sí se bien. entiende. Sí. Zapato que Ya, yes. ok. Perfecto, se Se entiende. entiende. Ok, ya llegué ahí. Eso es gráficamente, o sea, veo la gráfica del logaritmo y a partir de él interpreto cuál es la condición del argumento. Ahora, algebraicamente, yo también puedo resolver esta desigualdad y es lo que vamos a intentar hacer en los siguientes ejercicios. Algebraicamente significa usar las herramientas de la función logaritmo, la función inversa, la función exponencial, todo eso, ¿ya? Sin recurrir al gráfico. Algebraicamente, ¿qué ocurre aquí? Tengo el logaritmo en base 2 de x más 1 mayor que 0. Lo que quiero despejar es el x. Quiero despejar ese x. Entonces me pregunto, ¿qué está molestando a ese x? ¿Cómo puedo hacer para sacar o despejar ese x de aquí? Bueno, tengo que eliminar este logaritmo en base 2. Cada vez que quiero eliminar algo en una desigualdad o en una ecuación, lo que hago es aplicar la función inversa. ¿Sí? ¿Se lo había dicho yo eso? ¿O no? No me acuerdo. Sí, lo había dicho. Ya. Entonces, ¿cuál es la función inversa de la función logaritmo en base 2? La exponencial de base 2. Ya, entonces en esta línea voy a aplicar la exponencial en base 2, que es la función 2 elevado a x. ¿Sí? Voy a aplicar la función 2 elevado a x o la exponencial en base 2. Si aplico esa función, me queda 2 elevado a todo lo que tengo, logaritmo en base 2 de x más 1. Y al otro lado me queda 2 elevado a 0. Aplicar la función exponencial significa tener la base 2 y todo lo que tenía antes son los exponentes. ¿Está claro? Ya. Ahora, tengo que fijarme también qué ocurre con esta desigualdad. ¿Ya? Sabemos que las funciones decrecientes cambian la desigualdad, pero las crecientes no. En este caso, la función que usé es creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Por lo tanto, la desigualdad va a permanecer igual. ¿Sí? ¿Lo ve? Estoy aplicando una función que es creciente, por lo tanto, mantengo el orden. ¿Ya? ¿Cómo sigo? Bueno, en esta parte tengo la composición de una función con su inversa. Y eso, lo que resulta, es solo el argumento. ¿Sí? Entonces, de aquí solo resulta x más 1. Es la identidad. ¿Se acuerda de eso que lo vimos ayer?
Entonces, 2 elevado al logaritmo en base 2 de algo es ese algo. Y al otro lado queda 2 elevado a 0, que es 1. Observe aquí que esta expresión es igual a esa expresión. Tengo dos formas de llegar a lo mismo, a la misma condición, ¿ya? Pero aquí, en esta, la última que hizo, estoy evidenciando la compuesta entre el logaritmo y su inversa, o entre logaritmo y exponencial, etcétera, como sea. Y finalmente llego a la misma condición, a que el x sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, tengo una duda. Ya, ¿cuál? La única forma de que la inversa sea decreciente es cuando tengo valores entre 0 y 1, ¿cierto? Sí. De la base. De la base, exacto. ¿Qué nos va a pasar? Que nos va a pasar acá arriba, porque voy a tener que aplicar, mira, la exponencial en base a un medio. Y ahí cuando aplique esa exponencial, la desigualdad que tenga va a cambiar. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces tengo el conjunto de restricción. El conjunto de restricción son los x mayores que 0 y mayores que menos 1. Entonces, Mayores que 0. mayores que 0, perfecto. X mayor que 0. Profe, Ujú. me perdí cuando quedó en x más 1. El 2 elevado al logaritmo de base 2 de x más 1. Ah, ya, voy a escribir aquí la propiedad. Mira, cuando tengo una base y esta base está elevado a un logaritmo, pero este logaritmo está en la misma base, ¿sí? Eso significa que estoy componiendo la función exponencial con la función logaritmo en base b. Esta es f y esta es f a la menos 1. Y si compongo estas dos funciones, lo que resulta es la identidad, es decir, solo el argumento. ¿Ya? Entonces, esto es x. ¿Ya? Lo que tengo acá, ¿sí?, es la base b elevada a un logaritmo en la misma base b. Por tanto, lo que va a resultar de esa compuesta es solamente ese argumento. ¿Ahora sí o no? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Puedo borrar esto rojo, lo último que escribí? Chipis. Ya, esa es una de las propiedades, eliminar. Lo mismo pasa cuando el logaritmo en base b está evaluado en la base elevada a algo. ¿Sí? Aquí tendría la otra compuesta, f a la menos 1, compuesto con f. ¿Sí? Y esto me da la identidad, x. Esto me da x. ¿Ya? Pasa lo mismo. Cuando al logaritmo le aplico la exponencial, identidad. Cuando a la exponencial le aplico el logaritmo, identidad. Ya, teniendo ahora la restricción, me dedico a resolver mi inecuación. Logaritmo en base 1 medio de el logaritmo en base 2 de x más 1. Y esto era menor que 0. ¿Cómo resuelvo aquí? ¿Cómo se le ocurre? ¿Se tiene alguna idea para resolver? Primero para el que está Ese, dentro del paréntesis. Ah, ya. No, aquí es de afuera para adentro. De afuera para ese, adentro. ese un medio se puede pasar al principio del logaritmo, ¿o no? Así En la como propiedad. un medio. Y borro esto. A ver, déjeme ver la propiedad, porque en esa estoy Ese se puede hinchado. solamente si es exponente. Ah, verdad. Sí.
Profe, aplicar la inversa del logaritmo de un medio para Exacto. sacarlo. Exacto, muy bien, muy bien. Ay, qué clever. Aplico la inversa. Quiero despejar, fíjese, quiero despejar esta X. Entonces tengo que eliminar todo lo que esté molestando a esta X. ¿Qué está molestando a esta X? Ese logaritmo en base 2, bueno, el más 1 y ese logaritmo en base 1 medio. Pero estos logaritmos se están aplicando a. Por lo tanto, para despejarla, tengo que desaplicarlo. O sea, aplicar la función inversa. Y ahí está. Por eso tengo que aplicar la función inversa del logaritmo en base 1 medio o logaritmo en base 2. Ahora, ¿cuál aplico primero? Por eso le decía, de afuera hacia adentro. Tengo que eliminar esa primero para quedarme con este argumento. Para eliminar la función logaritmo en base 1 medio, lo que debo hacer es aplicar como compuesta, ¿cierto? La función de base exponencial de base 1 medio. ¿Se entiende? Ya, ¿hay alguien que no entienda? ¿Hay alguien que esté perdido en este paso? Que Yo me perdí un poco, profe. ya. Omar. Gordos. Perfecto, perfecto. Mira, vamos a poner en pausa un poquito ese ejercicio y vamos a hacer lo siguiente. 3 raíz de x a la quinta. No, qué feo. ¿Sí? Igual a 5. No. Igual con i. Ya. Omar, y todos los que dijeron que estaban perdidos. ¿Cómo despejo esta x de aquí? Esa raíz con Ya, el esto, exponente se pueden reescribir. ya. Bueno, pensemos aquí que tengo exponente 4. Que, Ah, pero da lo mismo, da lo mismo. ¿Qué significa eso de reescribir, Richard? La idea y que se puede escribir con... ¿Mm? sí, despejarla. Tú dices escribirlo como 5 cuartos. Sí. Ya, perfecto, sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. No es lo que quiero que hagamos, ¿ya? Quiero que veamos que tengo que aplicar funciones inversas para poder sacar o despejar la incógnita, en este caso, la variable. ¿Ya? Sí, una forma de reescribirla. Ya, aquí igual se puede hacer. Pero permítame, Richard, dejarlo esto en pausa. Para despejar esta x de aquí, veo el 3 que me estaba molestando. Entonces, ¿cómo saco ese 3 de ahí? Dividiendo al otro lado. ¿Y por qué dividiendo, Sabrina? Porque estaría multiplicando 1/3 en ambos lados y se le cancelaría el 3. Lo que estoy haciendo es componiendo con la función que toma el x y lo lleva en x partido por 3. O sea, estoy dividiendo por 3 todo lo que tenga. Si todo esto es lo que tengo, a todo eso lo divido por 3. ¿Ya? Entonces, cuando divido por 3, estoy aplicando la función multiplicar por 1/3. ¿Ya? Y me queda raíz cuarta de x a la quinta igual a y tercio. Ahora, Profe, ¿sí? que es necesario decir que estamos componiendo con una función así, no es necesario. Lo que pasa es porque que eso es lo que me confunde, porque yo diría, ¿no? Si paso el otro para el otro lado y ya. sí, está bien, y lo vamos a seguir diciendo. No es necesario decir que voy a componer con tal función. Lo que pasa es que en estos momentos, en esta clase, en este momento de la vida, tenemos que identificar que estoy componiendo con funciones inversas. Fíjate, esta función es la función g que multiplica por 3. Así, 3 por x. ¿Y qué función estoy aplicando? Su inversa, o sea, la que divide por 3. ¿Ya? En esta nueva línea voy a tener que elevar a la cuarta, ¿cierto? Para sacar esa raíz. Pero elevar a la cuarta significa aplicar la función x a la cuarta.
que es la función inversa de raíz cuarta de x. Cuando elevo a la cuarta me queda simplemente x a la quinta. O sea, me queda solo el argumento. ¿Ya? Y esto me queda y tercio a la cuarta. Y ahora, ¿qué hago para despejar esta x? Saco la raíz quinta. ¿Por qué? Porque la función que tengo acá es x a la quinta. O sea, cada vez que hago algo, estoy haciendo el proceso inverso. Estoy aplicando la función inversa. ¿Ya? No es necesario decir voy a componer con la función inversa. No, no, no. Pero hay que tener conciencia de que estamos haciendo este proceso inverso. ¿Ya? ¿Sabrina? ¿Resto del mundo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. Profe, Estamos haciendo el proceso inverso. Entonces vamos a... profe, entonces lo que estaba tratando de hacer antes era decirnos que por definición de logaritmo lo podemos escribir así, solamente que al escribir eso al lado igual como que confundió un poco, que se está aplicando la función inversa. Es que son dos cosas. O veo como la función inversa o veo como la definición del logaritmo, pero la definición del logaritmo no está dada para desigualdad, sino que como igualdad. Mm, ¿Ya? Entonces, Sí, ahí lo acabo de notar, si yo estaba pensando, no, pero si tampoco era tan complicado, si era el logaritmo de un medio igual a eso. Y sí, pues con la desigualdad igual se complica todo. claro, mire, la forma fácil que tendríamos de verlo es que, ya, si quiero pensar en la definición, sería el 1/2 elevado a 0 me tiene que dar todo lo de adentro, ¿cierto? Exacto. Ya, entonces esto es así. Elevado a, así para allá, esto me da... Esa es la técnica, ¿ya? La base elevada al resultado me da lo de adentro. ¿Sí? Esto sería 1/2 elevado a 0 me da, aquí voy a poner un espacio porque no sé qué cosa poner ahí. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Cierto? Ya, la pregunta es, ¿qué va aquí? Y eso es lo que quiero que me diga y las justificaciones por la composición de funciones. ¿Qué va ahí? ¿Va La mayor? desigualdad acá, ¿Va igual? ¿no? ¿Va menor? ¿Cuál? Pablo, más fuerte. Va el primero, mayor, ¿Por qué? porque la desigualdad cambiaría, porque estamos aplicando una exponencial con exponente menor que 1. Ya. A ver, eso es lo que dice usted, ¿cierto? Yo no lo sé. Esto es lo que dice Pablo. Voy a hacer lo que yo sé hacer, que es que en esta línea voy a aplicar la exponencial en base 1/2. Entonces, voy a elevar todo a 1/2 y ya sé que al elevar 1/2 al logaritmo en base 1/2, solo me va a quedar el argumento. Entonces me va a quedar logaritmo. Profe, es que era al revés porque lo cambió de lado. Ah, por eso. Quería Sí, sí, yo siempre me confundo y por eso intento hacerlo como ordenado. Si no, me dan los signos para cualquier lado. Entonces, Ya. al elevar 1/2 a todos lados, este logaritmo, este de aquí, se desaparece. No, no es que se desaparece, sino que se vuelve la identidad. Queda el argumento y al otro lado me queda, debería escribirlo, espérenme. Ya queda 1/2 elevado a el logaritmo en base 1/2 de el logaritmo en base 2 de x más 1. Y acá 1/2 elevado a 0. ¿Qué ocurre con esta desigualdad? Tengo que ponerlo acá. ¿Qué desigualdad es la que va ahí? Bueno, depende de la función que haya aplicado. Apliqué una función exponencial con base menor a 1, por lo tanto es decreciente, entonces la desigualdad se cambia. Así de fácil.
O sea, no es tan fácil, pero así es. Pero es justo lo que decía yo. Ya, sí, era justo lo que decía usted, pero aquí te quedó la desigualdad para el otro lado. No, porque ahí me confundí. Ya. Yo también me confundo, Pablo. Entonces, como no sé para dónde poner la desigualdad, trato de ver cuáles son las imágenes de la función. ¿Ya? Claro, Estoy igual viendo ir más ordenado es, ir más es más ordenado, útil. exactamente. Ir más ordenado. Ahora ya sé, voy a borrar esto de aquí. Ahora ya sé que esto es la compuesta de una función con su inversa. Por lo tanto, solo va a sobrevivir el argumento. Me queda logaritmo en base 2 de x más 1 mayor que un medio elevado a 0 es 1. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué hago para despejar esa x de ahí? Lo mismo que antes. Aplico la función 2 elevado a x o exponencial en base 2. ¿Sí? Al aplicar la función exponencial en base 2, ya sabemos que esto me va a quedar, bueno, lo voy a escribir de todas maneras. 2 elevado al logaritmo en base 2 de x más 1 y 2 elevado a 1. ¿Entiende esa aplicación? Yo sé que puede ser difícil. El 2 lo sacó por... No. El 2 lo puso ahí porque puso 2 elevado a x, ¿o no? Este 2, Y el otro 2 que está en la esquina igual. El grandecito, el que estaba. Es. ya, estos dos salen de esa base. ¿Ya? Lo que estoy haciendo aquí es que voy a tomar como base el 2 y todo lo que tenía antes van a ser los exponentes. ¿Ya? Esta expresión es esa expresión. Y ese 1 es ese 1. Todo lo que tenía antes es el exponente de la base 2. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí que sí. Sí, profe. Imagínenselo así. Tengo a menor que x y todo esto... pero qué malos ejemplos doy. Piensen alfa menor que beta y esto aplíquele el exponencial en base 2. Significa que ese va a ser exponente del 2 y ese va a ser exponente del 2. Y mantengo la desigualdad, ¿por qué? Porque la función 2 elevado a x es creciente. ¿Sí? Entonces, este alfa de aquí es el logaritmo que tenía antes. Este beta que está acá era el 1 que tenía antes. ¿Ya? Entonces, como la función exponencial en base 2 es creciente, mantiene la desigualdad. Ya mantiene la desigualdad y queda así, ¿cierto? Ya sabemos que en esta parte de la derecha están componiéndose una función y su inversa. Entonces va a sobrevivir solamente el argumento, es decir, el x más 1. Y en el otro lado queda 2 elevado a 1, que es 2. ¿Ya? Y aquí despejo. En realidad, fíjese que en ese lado, aquí también tengo que restar 1, ¿cierto? Pero restar 1 es aplicar la función x menos 1. A todo le resto 1. Y 2 menos 1 es 1. Y aquí está. ¿Qué es esto? Es mi solución parcial. ¿Sí? Solución parcial, ¿por qué? Porque la solución final va a ser la solución parcial intersectada con la restricción. La solución parcial era más grande que el 1, es decir, del 1 al infinito. Y la restricción, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Mayor que 0.
Y esto me da mayor que 1. Así. ¿Sí? ¿Y ahí qué determina, profe? Esto es la Sí. solución de el ejercicio original de esto. Ah, ¿Ya? es la solución. Es la Ya, solución. perfecto. Aquí Perfecto. fíjese que el desarrollo se ve bastante largo, pero no es tanto. Es largo porque hicimos todos los pasos. ¿Ya? Claro, y explico Escribimos hartas todas las cosas. compuestas, escribimos hartas cosas, pero en general este problema es breve, es cortito. ¿Ya? Es que yo creo que no estaba tan difícil, pero el tema fue que yo por lo menos no estaba familiarizado con eso de 2 exponente X. Ya, lo que pasa ahí, Richard, es que tienes que fijarte en la base que tienes. El único énfasis que yo le quería dar es que si la base es menor que 1, tienes que componer con una función que es decreciente. ¿Ya? Mm. Y si es Y mayor profe, que... siempre ¿sí? va a ser así. Siempre. Si si la base del logaritmo es 2 y yo multiplico por ese 2 exponente X, el logaritmo se va a ir. Se va a ir, sí, sí, Bueno, sí. Logaritmo en base 2 de x mayor a 3. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Ya? Una cosa simple. Quiero despejar esta x, ¿cierto? ¿Qué está afectando a la x? La función logaritmo en base 2. Por lo tanto, tengo que aplicar su función inversa, que es 2 elevado a x. Cuando aplico 2 elevado a x, queda 2 elevado al logaritmo en base 2 de x mayor porque es creciente, 2 elevado a 3. ¿Sí? Y y esta quedaría. composición es solo x. mm, ¿Ya? Porque es la Buena, ¿eh? base y la base, es la misma base. Y esto me queda entonces mayor Ah, que 8. Y ahí está, solamente usando la inversa. solamente usando la inversa. Cuando Buena, tengo, por genial. ejemplo, logaritmo en base 1/2 de x mayor a 3, aquí tengo que usar la inversa con base 1/2. ¿Sí? Cuando aplico esa inversa en base 1/2, la desigualdad va a cambiar porque la base es menor que 1, porque la función es decreciente. Entonces me va a quedar 1/2 elevado a el logaritmo en base 1/2 de x menor que 1/2 elevado a 3. ¿Sí? Lo que tenía antes se transforma en exponente. ¿Ya? Y aquí 1/2 al cubo es 1/8 y 1/2 elevado al logaritmo 1/2 es simplemente x. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe, esta se entiende. Ya. No está tan Perfecto. complicada. Perfecto. Porque igual casi no usamos identidades, No, pues propiedades no. propiedades. A ver, resolvamos una de las del taller. Las dos que yo le puse. Profe, ¿Ah? si yo hubiera, no sé, en el caso como arriba, cuando después que tuvimos que hacer la inversa con el 1 partido 2 y después con el 2, si hubiera sido de nuevo 1 partido 2, igual se puede volver a cambiar la desigualdad. Se tiene que. No es que Sí, se pueda, aunque se ya la haya tiene que. cambiado arriba. Ah, ya. Sí, pues, cada vez que aplica una función inversa, o sea, que aplica una función que sea decreciente, la desigualdad se cambia. Ya, ¿Sí? gracias. Sí. Ya. Oye, ¿por qué? Hay visitas, chiquillos. Sí, Hola, no sé profesor. qué Buenas onda. tardes. Buenas tardes, don Dylan. Vamos a hacer. Profe, échelo, échelo. No, son todas las visitas bienvenidas aquí. Tranquilo, no hay enemistad. Logaritmo Profe, pero es que tenemos que sacarnos la foto como curso y va a salir él. como curso. Ya me voy para la foto.
Es que aquí hay clases todavía, entonces me gusta estudiar. Aquí estoy. Sí, es que Ah, estamos pasados en 4 minutos, pero no importa. No importa, ¿cierto? No, no Me dan unos importa. minutos más. sí, Sí, profe, cálculo no vale la importa. pena. Y además ahora no tienen clases, ¿no? ¿No? No, no tenemos. No, No, profesor. Ya. Aquí estamos atrasados con lo que teníamos que hacer en el taller. En el taller teníamos que hacer el 2, el 3, el 4 parece que también, y demostrar las propiedades de los logaritmos de arriba. Ya, veamos. Tenemos un medio, x más 1, cerramos, menor que 0. Vamos a ver. Primera cosa, restricción. Necesito que los argumentos de todos los logaritmos que aparecen sean mayores que 0. Entonces tenemos, vamos a poner aquí, S1, S otro. Todo esto es otro argumento de ese logaritmo, ¿sí? Entonces es un tercero. Vamos viendo. En el primero tengo x al cuadrado menos 1 mayor estricto que 0. ¿Ya? Esto se factoriza como x menos 1 por x más 1 y quiero que sea mayor que 0. Recuerde que esto es una parábola y va a cortar en el menos 1 y en el 1 y que sea mayor que 0 significa que es del 1 para allá y del menos 1 para atrás. ¿Sí? Ya, entonces esto me da x mayor a 1 o x menor a menos 1. La segunda restricción es x más 1 mayor a 0. Esto significa que x es mayor a menos 1. Ah, ya tenemos de ahí para allá. Entonces solo está sobreviviendo el x mayor a 1. Y la tercera es que todo ese logaritmo que está dentro, logaritmo en base a un medio de x cuadrado más menos 1 menos logaritmo en base a un medio de x más 1 sea mayor a 0. Esto significa que el logaritmo en base a un medio de x cuadrado menos 1 es mayor que el logaritmo en base a un medio de x más 1. ¿Sí? Ya. Sí que sí. En esta línea, tengo que deshacerme de estos logaritmos. Entonces tengo que aplicar la potencia, o sea, la base un medio. Pero no tenemos que ir de afuera hacia adentro. Es que ya estamos en la afuera, po. En lo más afuera que hay un logaritmo. Ah, ya. ¿Y ese logaritmo en base 9? Ese logaritmo en base 9 es cuando resolvamos la inecuación. Hasta ahora solo estoy en la restricción. Ah, ya. Perfecto. ¿Sí? Hay 3 restricciones. Y aquí las enumero. 1, 2, 3. Entonces, la restricción 1, estoy abordando solo este argumento. En la restricción 2, solo ese argumento. Ah, y ahora va a desarrollar la red 3 nomás. La restricción 3 la desarrollo, sí. Entonces, al Ah, ya, desarrollarlo, perfecto. aplico la función exponencial en base a un medio, que es decreciente, por lo tanto esta desigualdad va a cambiar. ¿Sí? Y cuando aplico la función exponencial al logaritmo en la misma base, solo me queda el argumento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí que sí. Y aquí, bueno, agrupo todo a un solo lado, me queda x cuadrado menos x menos 2 menor que 0. Y esto lo analizo con el discriminante. El discriminante en este caso va a ser b cuadrado menos 4 por a y por c. Esto me da 9, ¿cierto? Entonces tengo dos raíces reales. Y es 2 por 1, pues en realidad eso se factoriza. Eso es x menos 2 más 1. Menor que 0. Eso significa que es una parábola que corta en el menos 1 y en el 2 y quiero que sea menor que 0, por lo tanto voy a estar entre menos 1 y 2. Entonces el x aquí está entre menos 1 y 2, abierto porque la desigualdad es estricta.
tengo una restricción, otra restricción y otra restricción. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción final? Ya, de estas dos primeras, la intersección es que el x sea mayor que 1. ¿Sí? Y si el x mayor que 1 lo intersecto con el x entre menos 1 y 2, la restricción va a ser entre el 1 y el 2. Así. ¿Cierto? Profe, eso fue porque fue lo que sobrevivió de las 3 restricciones. De las ¿cierto? 3 restricciones, claro. Ya. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya entendí. Sí, sí, sí. Ya, Y ahora ahora vamos a resolver. resolvemos. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a anotar toda la desigualdad. Logaritmo en base 9 de. Voy a copiarlo. Esa es mi ecuación, es menor que 0. Menor que 0. Ya, menor que 0, bueno, significa que, bueno, voy a tener que componer con, ahora sí, de afuera para adentro. Exponencial en base 9. La exponencial en base 9 es creciente. Entonces, no cambia la desigualdad. Me va a quedar solamente el argumento, logaritmo medio de Es x creciente cuadrado. porque es mayor que 1, Porque ¿verdad? es mayor que 1 la base, muy bien. Ah, ya, ya. Menos logaritmo en base 1 medio de x más 1, menor que 9 elevado a 0. ¿Sí? Que sería 1. Que sería 1. Ya, entonces tengo logaritmo en base, 1 medio de ¿de qué? Aquí vamos a usar una propiedad, fíjese. Todo esto es una resta. Y si es una resta, se puede juntar en un solo logaritmo. Porque una resta de igual base. Es una resta de igual base, entonces se puede juntar como una división. ¿Sí? Y aquí me queda igual a 1, menor a 1. ¿Ya? Ahora, como todo esto está restringido, son los argumentos positivos y sabemos que estamos trabajando solamente entre el 1 y el 2, esto lo podemos simplificar o factorizar. Fíjese, x cuadrado, perdón, x más 1 por x menos 1 sobre x más 1 en base a 1 medio menor que 1. Podemos simplificar s con s, ¿cierto? Y nos queda simplemente el logaritmo en base a 1 medio de x más 1 menor que 1. Profe, tenía que ¿Sí? simplificar. Ah, el otro. Sí. Gracias. Con ese, ahí está. Y aquí, ¿qué función aplicamos? Aplicamos la potencia en base Y a 1 ahí medio. queda x menos 1, profe, en el argumento. Sí. Gracias. Queda, Y ahí cambia la... aquí cambia la desigualdad. ¿Por qué? Porque la base es menor que 1. Entonces me queda 1 medio elevado a 1 mayor que, o sea, menor que x menos 1. ¿Sí? Y aquí x mayor que sumo 1, 3 medios. Esto de acá, nuevamente, es solución parcial. Entonces la solución final va a ser la solución parcial, que sería del 3 medios en adelante, intersectada con la restricción, que sería del menos, del menos 1, del 1 al 2. Y esto me da
del 3 medios hasta el 2. ¿Cachó? Sí, profe, se entendió. ¿Me entendió? Sí, se Eh, entendió, Profe, se entendió súper. pero Perfecto, perfecto, perfecto. bueno, fantástico. Ya, genial. Eso era. No, La foto. la foto, ¿verdad? foto. No alcanzamos a hacer todos los ejercicios del taller, Ya, voy a apagar la cámara para que no me funen. pero al menos pudimos aclarar algunas dudas. ¿Sí? Ya, voy a parar la grabación. Que esté muy bien. Nos vemos. Vale, profe.